¿qué tal? Saludos cordiales, palabras sueltas con usted aquí, como siempre, por la plataforma Colectivo. Seguimos en Buenos Aires, Argentina, disfrutando de un clima extraordinario. Ha cambiado con respecto a la semana anterior, ha dejado de ser tan calurosa Buenos Aires, y es muy, muy amable el clima que hoy tiene Buenos Aires. Me refiero solo al clima físico. Los climas políticos, bueno, admiten distintas lecturas, pero acá también en Buenos Aires se ha desarrollado un extraordinario encuentro del Grupo de Puebla, conmemorando también años de democracia. Acá, como sabemos perfectamente en Ecuador, perfectamente bien en Ecuador, acá la gente se manifiesta y hay marchas con esos cánticos propios de la gente de Argentina y que sinceramente a mí me conmueven y muchísimo, ¿no? Porque la gente, lo reitero, se manifiesta. Y bueno, en esa lógica de manifestarnos estamos listos para conversar con Gabriel Fuchs. Gabriel Fuchs, también probablemente usted lo sabe, fue el más reciente embajador de Argentina en nuestro país, en Ecuador. Gabriel, buenas tardes. ¿Qué tal? Tengo que cambiar el registro, el código, porque siempre digo bienvenido, digo yo, pero ahora soy yo el que soy recibido por ustedes. Sí, bueno, los dos estamos siendo bienvenidos nuevamente, yo en mi caso en Buenos Aires. Sí, yo siempre agradezco esa acogida. Siempre trabajábamos con el prejuicio, ¿no?, de que el porteño es arrogante, el porteño vive en la ciudad más linda del mundo. Y no, cuando uno transita estas calles de Buenos Aires capital, como ustedes dicen, tiene unos encuentros maravillosos con la gente, conversando. La gente habla de política, habla de arte, habla por supuesto de fútbol, pero se rompen en el orden inverso al que lo nombraste. Bueno, pero se puede hablar de todo. Sí, y entonces rompe el prejuicio y rompe el estereotipo, ¿no? El argentino ¿qué es el argentino? Tango, psicología y fútbol. Eso es un estereotipo que lo restringe demasiado. Sí, un poco. Es lógico igual ese estereotipo, ¿no? Porque eso es lo que más aparece como marca en el mundo, pero también hay una cultura, una historia. Me gustaba la reflexión que hacía sobre la manifestación. Sí. La Argentina es un país que se ha, sobre todo desde el 2001 para acá, ha acostumbrado a regular sus tensiones sociales. No quiere decir que no haya tensiones, hay tremendas tensiones sociales, pero no nos asustamos de una marcha o un evento. Es decir, la protesta social es parte y legítima parte de la historia política contemporánea en la Argentina, porque además existen muy poderosas organizaciones políticas y sociales. Yo decía la vez pasada, el peronismo puede en 24 horas poner 2 millones de personas en la calle si quisiera, sin ningún tipo de esfuerzo adicional. Y eso no es común, no es muy común. Sí es común, por supuesto, pero ni en Brasil, ni en muchos otros lados donde hay una fuerte componente político, uno ve esta capacidad de estructuración que tienen los movimientos sociales y políticos, especialmente los vinculados en el largo espectro de lo que es el peronismo, que es bastante más amplio que una definición simplista, ¿no? Es un continente el peronismo en el que caben muchísimos contenidos. Así es, en el que yo vengo navegando hace ya muchos años también. Me decías desde tus 15 años, más o menos. Y realmente desde los 12, cuando yo entré al Colegio Nacional de Buenos Aires, que es un colegio que es del Estado, de la Universidad de Buenos Aires, altamente politizado, eran los años 70, pues yo tenía 12, 13 años, pero era como la ola de la época también. Y luego, hoy un chico de 12 años, yo vi un chico de 12 años y digo, no puede haber sido a esa edad, sí fue. Y después me tocó, sí, participar ya con algunos años más de la resistencia a la dictadura militar. ¿Y eres de la UBA? Y estudié historia en la UBA. Ajá. No pude concluir la carrera, pero estudié historia en la UBA. O sea, eres producto de la educación pública. Sí, absolutamente. Mi madre era maestra de escuela, mi abuela era directora de escuela pública, así que soy un producto. Mi padre estudió ingeniería en la universidad pública,
Así que soy además un ferviente defensor de la educación pública. Y a propósito, los jóvenes ecuatorianos entienden la educación pública argentina, porque hay 15.000 jóvenes ecuatorianos estudiando aquí. Y el otro día vi una nota, una de las facultades más restrictivas que existen en Argentina es Medicina de La Plata. El ingreso a Medicina de La Plata es muy complejo, es público, es gratuito, pero requiere atravesar un filtro. La mitad de los ingresantes de este año a Medicina de La Plata son extranjeros. De esa mitad, la mitad exacta son ecuatorianos, más de 1.000 y tantos ecuatorianos. O sea que la Universidad Pública Argentina sigue siendo, bueno, además ayer salió una encuesta donde ubica, entre otras, a la Facultad de Derecho de la UBA. Hay 4 facultades entre las mejores, entre las 50, 70, así, números importantes del mundo. Y de la Universidad Pública Argentina. Así que ser un producto de la Universidad Pública en Argentina no es un tema marginal, es parte constitutiva. Es decir, la Argentina, su sistema público y su sistema de salud, pese al deterioro que ha tenido el sistema de salud en los últimos años, fuerte, sobre todo durante determinados gobiernos neoliberales que han quitado recursos de la salud pública. De hecho, cuando se desató la pandemia en la Argentina, lo que había sido históricamente el Ministerio de Salud había sido pasado a Secretaría de Salud, que parece una tontería, pero no lo es, porque los niveles de decisión varían. Hubo que reconstruir la salud pública. Así y todo, cuando uno recorre América Latina, cualquier país que uno vaya, la salud pública argentina, aún con ese deterioro, sigue estando en niveles muy importantes. Pero por lo que dices, por los datos que dices, y yo soy ecuatoriano, me importa muchísimo esto de tantos ecuatorianos estudiando medicina en La Plata, porque con lo que ha pasado, y ya vamos a entrar a ese tema, es como dejar inerme a tantos ecuatorianos, porque romper el vínculo, afectar a ese puente que es la diplomacia entre un contexto social y otro, y habiendo tantos ecuatorianos, chicos y chicas acá, romper ese puente es perjudicar a tantos, ¿no? Entonces hay que hacerse cargo de las decisiones que se toman, ¿no? Porque pueden, y de hecho afectan en concreto a seres humanos en concreto. Sí, a mí me interesa mucho conversar contigo porque bien sabemos lo que pasó hace muy poquitos días entre Argentina y Ecuador, y en el medio María de los Ángeles Duarte. Que debe quedar claro, yo lo tengo claro, el Estado asilante, a través de su delegación diplomática, es el que califica o no si una persona merece o no el asilo político. El Estado territorio no hace esa calificación. Le corresponde al Estado que va a recibir a la persona que pide asilo. El gobierno de Ecuador dice, pero es que una persona que ya está sentenciada no puede recibir asilo. Eso no califica el Estado territorio, eso lo califica el Estado asilante. Y además, en una sentencia puede haber variables políticas que han distorsionado a la sentencia y que a lo largo de 2 años, como fue el caso de María de los Ángeles Duarte, Argentina lo estudió el caso antes de pronunciarse si merecía o no merecía asilo. ¿Tú lo ves así? Es excelente la explicación. Lo que estás narrando es lo que es la Convención del año 1954 de Caracas, que es muy claro porque es una convención y un acuerdo que ha salvado vidas, muchas vidas. Esto viene de casos, viene de la situación de Haya de la Torre en adelante, que es una de las grandes... que vivió más de 6 años en la embajada de exactamente, el fundador del APRA en su momento, un gran movimiento. Y se ha aplicado, bueno, no quiero, pero se ha aplicado y salvado vidas de izquierda, de derecha y de centro. Hay un caso famoso, que es el caso de Roger Flores, un senador boliviano enfrentado a Evo Morales en el momento de la mayor crisis secesionista que se produjo, que fue acogido por Brasil. Estamos viendo, yo no tengo certeza, pero estamos asistiendo a cómo el propio expresidente Lenín Moreno está haciendo algún escarceo de solicitar algún tipo de amparo de asilo en Brasil. Y es muy claro lo que vos planteabas recién.
es una convención garantista, ampliamente garantista, para que no permita lugar a que haya confusión. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado que concede el asilo no está obligado a cotejar su argumentación de por qué concede el asilo, tal como vos lo marcabas. No tiene por qué decir, mire, este es mi argumento, escuchar cómo se argumenta, porque tiene una suficiente sospecha o algún factor humanitario está involucrado que evalúa, y acá hay un factor humanitario, que es que el hijo de María de los Ángeles Duarte Pesante es argentino. Yo mismo terminé de otorgarle los papeles de su... La pareja de María de los Ángeles Duarte es argentina. Era argentina, digamos, que es el padre del hijo es argentino, para decirlo en términos más puntuales. Pero no solo el componente humanitario. Entonces, Ecuador contestó, eso fue en diciembre. Para hacer un poco de historia, María de los Ángeles ya hace 2 años y medio que estaba en la residencia argentina, mucho antes que yo llegara. Yo llegué hace 8 meses y tanto. Entró en el mismo momento en que sucedía que otras de las personas que estaban dentro de esa misma lógica de juzgamiento y persecución salían para México. Es decir, no es un tema bilateral exclusivamente entre Argentina y Ecuador. Es la misma condena o eventualmente causa en la que está involucrada el presidente Rafael Correa, que está en Bélgica, y ella entró con su hijo pequeño, que tenía 9 años en ese momento, decidió pedir asilo en la residencia argentina. Lo que se le concedió en primera instancia fue un estatus difuso. El estatus era, no había embajador argentino allá, ni había embajador... Alberto Fernández había tenido una controversia con Lenín Moreno, producto del mismo debate político al que estamos haciendo referencia. No había embajador ni aquí ni allá. Y entonces se le concedió el estatus de una especie de residencia huésped humanitario, sería, que no existe en términos de derecho, pero que significa que mientras estuviera en los límites de la residencia argentina en Quito, que es muy grande por otro lado, porque a lo mejor la gente se imagina que era un departamento de 3 ambientes donde se compartía baño, cocina... 30.000 metros cuadrados de terreno. Exactamente, y 2.400 metros edificados y 2 edificaciones separadas, y la distancia entre mi lugar de residencia y el de ella eran 25 metros aproximadamente, para que tengamos noción. Igual no fue por esto que se les concedió, no es porque había comodidades, porque cuando ella entró con esa lógica. Ahora, en diciembre del año pasado, después de muchas conversaciones entre el presidente Lasso y el presidente Fernández, en primer lugar, ni bien asume el presidente Lasso, hay una reunión entre los presidentes donde se decide recomponer la relación, es decir, el envío cruzado de embajadores a un país y al otro. Y se trata de pensar, Lasso dice, es un tema que yo heredé, esas son sus palabras, ahora se negará todo. Yo la verdad que no estoy preocupado por las cosas que se nieguen, tampoco estoy preocupado por las mentiras que se están diciendo, que después vamos, si tenemos tiempo, a aclarar una a una para que quede claro la farsa que se ha montado, ¿no? Pero, entonces, desde ese momento se evaluaron opciones en forma conjunta, las cancillerías se evaluaron, porque era un tema que opacaba la relación binacional, claro, que como no solo es los 15.000 estudiantes, fijémonos que el último intercambio comercial ha sido 1.100 millones de dólares. Para países como los nuestros son cifras importantes. La cultura argentina, yo estaba en Quito el día que Argentina salió campeón del mundo, y los quiteños y los ecuatorianos lo vivieron como propio. Por supuesto, la tri hubiera sido mejor, pero al no llegar la tri se tomaba así. Y no lo digo demagógicamente, yo vi esa situación. Yo lo digo desde mi posición de ecuatoriano, totalmente jugados con Argentina. Bueno, el día de la final en la residencia, en esta misma residencia... 1.500 personas. Así, fue una cosa tremenda, ¿sí? ¿Y traías la carne de Argentina para...? No, bueno, un mix, digamos. Mandamos a hacer unos choripán ahí con algún vino Malbec. Pero volviendo, entonces, efectivamente lo que narrabas de la Convención del 54 es así.
Ecuador contestó con una negación del salvoconducto, haciendo una pseudointerpretación de un artículo. Pero déjame todavía detenerme en un puntito antes para llegar a esta parte del salvoconducto. El asilo, la otra cosa importante que la gente debe de entender, es que el asilo no es una cárcel. Exactamente. Al asilado no lo estás condenando en una cárcel. El asilado puede moverse como le dé la gana, es decir, no como le dé la gana, como le parece. Así es. A su riesgo. A su riesgo. El asilado no tiene que sobornar a un guardia porque me quiero escapar. No se tiene que escapar, está protegido. Tal como entró. Exacto. Y si quiere él perder esa protección, es su problema. Así es. Él verá qué hace. Entonces, si no es una cárcel, tú no eras un carcelero. Sí, ese es uno de los primeros mitos que se estableció, es que estaba bajo mi jurisdicción, por lo cual yo debía informar. Yo debía informar a mis superiores, cosa que hice en cuanto tuve la certeza de que María de los Ángeles ya no estaba más. Y ahí, bueno, es una secuencia. Yo primero quería hacer una reflexión y luego ir a contar algunos detalles puntuales del tema que nos convoca. La reflexión es que en América la diplomacia, voy a hacer una reflexión casi tonta, la diplomacia se construyó cuando surgen los estados nacionales para atenuar y acompasar los distintos niveles de conflicto de la trazabilidad de las fronteras nacionales y de los intereses de esos estados nacionales. Eso comenzó hace más de 600, 700 años, quizás antes, ¿no? Quizás tengamos que al Sacro Imperio Romano Germánico, pero la lógica de embajador va más atrás aún todavía, es decir, representantes antes. Y se fue construyendo durante centurias para atenuar los conflictos, no para ser la primera línea de detonación de un conflicto. ¿Por qué digo esto que parece una bobada? Una obviedad. Porque, en primer lugar, si uno ve cómo se desarrolló la situación en expulsión, fueron 36 horas entre las tres reuniones que tuvimos, que ahora voy a narrar un poco más en detalle. En segundo lugar, porque parece ser una especie de pulso de gobierno débil, clásico, el atentar contra, además volviendo para atrás. La diplomacia se mantiene aún en conflictos bélicos, en muchísimos casos legaciones permanecen abiertas aún en conflictos, hasta en el caso del bloqueo a Cuba por parte de Estados Unidos, hay una oficina con avatares, idas y vueltas abierta. Es decir, que la idea de detonar la diplomacia como primer camino es un absurdo, y para hacerlo tuvieron que enlodar y construir un mito, que ahora voy a, punto por punto, a desbrozar, sobre cuál había sido mi actuación en eso. Mito que además quedó destruido por los 3 comunicados de la Cancillería avalando mi accionar y por la carta del presidente avalando mi accionar anteayer. Y sin embargo el gobierno de Ecuador ha dicho que eras un activista político. Bueno, por eso hubieran no aceptado mi placet. Y en segundo lugar les digo que el embajador ecuatoriano en la Argentina no es tampoco un embajador de carrera, es un empresario y cuya presencia acá, como todo el mundo sabe, deviene del entramado que llevó a Guillermo Lasso a la presidencia, porque su hijo era parte de la estructura y él jamás había tenido una misión diplomática, a diferencia mía que tuve 11 años en la Cancillería Argentina y que tengo algún reconocimiento y alguna capacidad de intervención en temas de asuntos exteriores desde hace muchos años. Los cascos blancos y muchas misiones humanitarias forman parte de tu antecedente. Sí. Estuve 11 años durante el periodo de Néstor Kirchner y los 2 periodos de Cristina Kirchner hasta que asumí como legislador, recorriendo el mundo en una lógica de la solidaridad, en una etapa fantástica para la solidaridad, como fue los primeros 2000, para decirlo así, de las primeras décadas. El progresismo latinoamericano. Sí, en ese momento, donde Lula también tenía una iniciativa como era Fome Cero, Hambre Cero en Brasil, como Venezuela tenía iniciativas humanitarias en la zona del Caribe, y Cascos Blancos, que había sido creado para otra cosa, y en otro momento tuvo una funcionalidad muy importante. Y me tocó estar en muchos lugares, Kurdistán, Palestina, Haití 14 veces, el terremoto de Haití, Chile, bueno, sería una enumeración tan larga,
pero me tocó estar como embajador multilateral de la Argentina, por lo tanto, alguna experiencia he tenido al respecto. Antes de que hagas tus puntualizaciones, que te las agradeceré mucho, quiero también quizá dar el último antecedente de mi parte. ¿Cómo no? Porque la Convención de Caracas, que es un acontecimiento histórico, porque previamente hemos tenido la Convención de La Habana, la Convención de Montevideo, hasta que llegamos a 1954 y perfeccionamos la idea del asilo, que es una institución muy latinoamericana, muy preciada para nosotros, para proteger a tanta gente. Sacrosanta, tanta gente que estaba caminando en la cornisa, en la cuerda floja, como consecuencia de los quiebres democráticos que eran muy comunes en nuestra sociedad, que siguen siendo muy comunes. Pero esa convención obliga al Estado-territorio a dar el salvoconducto. Así es. No tiene salida el Estado-territorio, tiene que dar el salvoconducto. Y en el momento en que el gobierno ecuatoriano niega el salvoconducto a María de los Ángeles Duarte, está provocando una situación límite. Y esas son las consecuencias. Así es, coincido plenamente, porque volviendo a retomar, hubo conversaciones sobre distintas opciones de salida, no voy a detallar todas porque fueron a nivel presidencial y no me corresponde a mí, pero desde el primer día, además ambos presidentes hablaban de una empatía personal más allá de las diferencias ideológicas visibles, en relación al rol de los estados, en fin, muchísimas cuestiones, pero siempre hubo conversaciones. Yo llegué a Quito como producto de esas conversaciones. Primera decisión fue restablecer la presencia de embajadores después de 2 años que no había embajador, y a partir de ahí estaba abierto el otro tema. No es que el otro tema quedaba enquistado, era parte de la necesidad de resolver la relación bilateral. Lo otro era mejorar el comercio, lo otro era lo clásico, ¿no? Lo otro era hacer intercambio, apoyar el intercambio con la CNCIT, resolver los problemas que los estudiantes tuvieran y miles de otras cosas multilaterales, cómo actuar en los organismos regionales. Has hablado de incluso los intereses económicos entre los dos países, ¿no? Exactamente. El intercambio, nada del esnable de más de $1.000 millones. 1.100 según ha cerrado este año, es muchísimo. Estábamos en 500 hace 3 años. O sea que está muy interesante porque es el sector privado. Por supuesto que la presencia de un embajador coopera en eso, porque claro, ordena, ayuda a las misiones comerciales, genera más capacidad de que el Estado receptor coopere con esas cuestiones. Además, sería largo y aburrido, pero Ecuador tiene atrasado la firma de un nuevo acuerdo con el Mercosur, pese a que es un Estado asociado al Mercosur, y entonces hay una situación arancelaria que es posible mejorar. Yo venía trabajando muy fuertemente en eso. Fue de lo último que me habló Holguín cuando ya en privado, no es lo que dice en público, dice, no, ha sido un gran embajador, yo lamento esta situación, yo sé lo que has trabajado por el Mercosur. Ahora resulta que yo era un activista político exclusivamente, ¿no? Incluso lo ha dicho en declaraciones públicas. Argentina tiene un gran embajador que trabaja. Bueno, ahora, claro, cuando pasamos cierta cima, viene toda del otro lado cae el agua, ya sabemos. Pero bueno, no es lo importante. En lo personal, yo estoy absolutamente, me siento recontra respaldado por mi presidente y mi canciller y por lo tanto por todo lo que... Pero no deja de ser una molestia. Ah, sí, claro. Porque, Alberto, tú estuviste... Quedó mi gato allá. Y tengo que hacerlo traer ahora. Un gato que adopté que vino solo hacia a la residencia. ¿Los gatos tienen...? No, un gato que se me pegó y yo creo que lamento mucho de eso y algunas otras cosas de la vida privada que uno también construye, ¿no? ¿Y cómo se llama ese gatito? Diogo. No es un nombre muy lindo, pero es un gato que se había fugado de alguna de las tantas torres que rodean la... Pero vendrá, ya estoy moviendo mis hilos mefistofélicos para que también él pueda venir a... Parece brasileño ese nombre. Sí. Ahora, lo que te ha pasado, yo soy ecuatoriano y permíteme decirlo, me hago cargo de lo que digo o de lo que voy a decir. Es muy lógico dentro de esas contradicciones que hemos vivido en Ecuador. Una cosa se dice un día y otra cosa se puede decir el otro día. Una cosa se plantea en relación a alianzas y al día siguiente se rompen las alianzas. Pero en este caso es mucho más pequeño, mucho más triste que digas, después de 2 años
pero no has tenido embajadores afectando las relaciones bilaterales con un país, desde mi perspectiva ecuatoriana, tan importante como la Argentina, y en el momento en que restableces las relaciones las vuelves a quebrar, las vuelves no a quebrar, pero a fragilizar, las vuelves tan frágiles a esas relaciones. Igual lo gracioso también es que yo soy un activista político, pero el que fue candidato a alcalde de Quito fue Juan Carlos Holguín, que sacó creo que el 7%. Yo no sé si eso es distinto a ser un activista político, solo porque es de otro signo, eso no se cuenta como activista político, es parte de una especie de no sé qué, ¿no? De la vida le permite. Yo soy militante político, no un activista político, ni un político en un sentido tradicional. Me ha tocado distintas cosas y ahora me ha tocado esto, no es... pero sí, y además en 36 horas y de una manera profundamente desagradable. Y la verdad es que me gustaría desbrozar algunos mitos de lo que se ha planteado aquí. En primer lugar, queda claro que la Argentina, que desde diciembre hay una tensión. Ya en diciembre yo ya había tenido reuniones tensas con la canciller ecuatoriana a partir de la declaración por parte del presidente del asilo político para María de los Ángeles Duarte Pesante. Esa situación escaló y se amesetó porque finalmente Ecuador niega el salvoconducto, pero ella sigue en la residencia y por lo tanto para ellos la situación cualitativamente no cambia. Escaló y luego ellos mismos hicieron alguna gestualidad de distensión, pero no resolver el problema. En ningún punto aparece un hilo para tirar de ese hilo y buscar una solución del problema. Ni a mi nivel, ni a otros niveles, porque no tenía por qué ser a mi nivel, podía ser a nivel de cancilleres, a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a nivel de buscar un mediador que opine o un grupo de juristas reconocidos de la región que hagan un diagnóstico sobre las dos interpretaciones, que no son dos interpretaciones, sobre la caprichosa interpretación del gobierno ecuatoriano y la interpretación histórica de lo que fuera. Nadie buscó ese mecanismo, por lo tanto, la encapsulación del tema era Argentina recurrió a la Comisión Interamericana, esto trascendió y no hubo por parte de la Comisión una negativa a tratar el tema. Ecuador quiso instalar, Holguín quiso instalar, Holguín tiene un problema, es un adicto al off en los diarios argentinos. Como él ha vivido en la Argentina, tiene una gran capacidad de diálogo y hay diarios que le gusta construir títulos, ¿no? Uno de los títulos de estos días de crisis era así: la inteligencia cubana y el embajador argentino en la mira. La inteligencia cubana, y después nunca más, ni siquiera el cuerpo del diario, ni ninguna secuencia posterior volvió a hablar de la inteligencia cubana. ¿Pero qué diarios eran? Diario Clarín tituló La inteligencia cubana y el embajador argentino. Yo se lo mandé al embajador cubano y dice, ¿qué es esto? Volviendo al tema. Entonces, yo fui convocado el día lunes por primera vez, que fue cuando el canciller Cafiero se comunica con el canciller Holguín y le informa de la situación, que es lo que correspondía, no que yo informe, sino que yo informe a mis superiores para que ellos decidan la lógica y el mecanismo con el cual transferir la información. Fui convocado a la Presidencia de la Nación ese día, estaba el vicecanciller, el jefe de la Policía Nacional, por videollamada el canciller Holguín, el secretario de la Presidencia, de la Administración, no me acuerdo su nombre, que entró a los gritos y se fue a los gritos insultándome de una manera absolutamente... Y tres más, es decir, había 7 y yo en una reunión con un diplomático al cual había que respetar, y una reunión reservada que después hicieron trascender inmediatamente, diciendo que yo era un soberbio. Yo pregunto, en una reunión donde estoy siendo tratado a los gritos con el jefe de la policía, que fue un caballero, debo decirlo, ¿no? Porque además si alguien está en cuestión, es la Policía Nacional. Y ahora voy a contar, porque sin embargo él no necesitó hacer semejante alboroto de maleducado, de chico bien maleducado, diríamos nosotros, de pelucón maleducado, dirían a lo mejor ustedes, como entró este señor secretario a los gritos, insultándome, insultando a Argentina. En esa instancia yo digo lo siguiente, me piden, primero era como un careo, como si yo fuera un acusado, entonces en ese momento no se sabía, todavía no había información,
de dónde estaba María de los Ángeles Duarte Pesán, información que apareció recién al día siguiente, cuando ella se presenta en la Embajada Argentina en Caracas para ver la situación de su hijo argentino e informar que ella está ahí para prever a la reunificación con su hijo, que sigue, no sé en este momento si todavía está, en Ecuador. Creo que en Guayaquil, no estoy seguro al respecto. En esa situación se me pide las cámaras, yo digo, mire, el artículo 24 de la Convención de Viena establece la inviolabilidad de la información que existe en la sede diplomática. No obstante lo cual, como entiendo la complejidad, voy a consultar a mis superiores al respecto. Día lunes por la tarde-noche, ya noche, 8 de la noche. Entonces dicen, no, pero usted intentó liberar la famosa tema de la liberación de la zona. Con respecto a las cámaras, trasladé la demanda y el canciller Cafiero tuvo una idea al respecto que no la voy a explayar acá. A la mañana siguiente yo tuve una nueva reunión en la Cancillería con el vicecanciller Vallas y otro grupo de tomadores de nota y le digo al canciller, segunda información que me requieren. ¿Quién fue el último que la vio? Si yo puedo proveer información, querían interrogar al personal. Digo, de ninguna manera van a interrogar al personal, que son gente humilde que viene a trabajar, cocinar, limpiar. Si ustedes me transmiten las preguntas, yo sí estoy en condiciones, como su jefe, de hacer las consultas pertinentes y las firmo. No hay ningún problema. Es decir, no es que yo negué información. Con respecto a las cámaras, les confirmo lo que me digan mis superiores. Bueno, a la mañana siguiente les llevo la información. Tal hora fue la última hora que se vio, porque era lo que yo me había compartido verbalmente. Digo, si ustedes quieren esto por escrito, dámelo por escrito, que es lo que corresponde. Hasta aquí, en ese momento, durante la media mañana, aparece la información de que María de los Ángeles está en Caracas. Con lo cual, la mitad de las ironías que habían vertido sobre que iba a aparecer en la Argentina mientras me presionaban el día anterior, se habían desmoronado, porque ellos suponían que era una operación tal que yo la había hecho aparecer en una situación en la cual no tengo ninguna capacidad personal y logística de... Sí. Solo déjame hacerte una puntualización. Tú sabes que estuvo Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres. Claro. Los británicos no querían que Assange salga de la Embajada del Ecuador. Así es. Conoces que detuvieron, bueno, lo que hicieron fue terrible con Evo Morales, cuando creyeron que iba en el avión de Evo Morales, en fin, un montón de especulaciones que hubo. Pero para impedir que Assange abandone la Embajada de Ecuador en Londres, los británicos tenían todas unas fuerzas afuera de la Embajada del Ecuador en Londres, porque ellos no querían que Assange salga y se vaya a otro país. Si Ecuador quería impedir que María de los Ángeles Duarte salga de tu embajada, Ecuador tenía que montar un operativo de control, pero no lo montó nunca. Es muy interesante, porque después está el tema del pedido de las cámaras. Si había una orden judicial, que yo no he visto, pero supongamos que la había, de custodia externa, de la posibilidad de que profugase una persona que tenía una condena judicial, ni siquiera hacía falta mucho más que poner 3 o 4 cámaras de $200 cada una, enfocando hacia la puerta en lugares que yo ni tengo por qué tener acceso, porque de la puerta para afuera es jurisdicción ecuatoriana. Pero yo quiero decir otra cosa más todavía. En realidad sí había custodia de la Policía Nacional. Había en la puerta de la embajada, del lado de adentro, yo no tenía ni Gendarmería Argentina, ni Policía Argentina, ni personal argentino. Había un Policía Nacional de la División Custodia de Embajadas, que en todo el mundo existe, la Policía Federal Argentina también tiene, que es la policía que presta servicio de apoyo a la situación de custodia de los embajadores y de todo lo que rodea su vida. Del lado de afuera, para quienes conocen, porque es mucho, quien conoce Quito y quien conoce el pasaje Bodero, el primer paralelo a Wimper, un cul-de-sac. Es exactamente un cul-de-sac de 30 metros, quizás menos, 25 metros, donde no hay ninguna alternativa salvo toparse con la reja de la Embajada Argentina o salir a las 6 de diciembre. Sí. Había un patrullero que estaba enclavado en la puerta de la residencia, ocupando un lugar, además,
que complejizaba hasta el y un tránsito. patrullero dañado, que no estaba... Ahora, ahí viene la segunda parte. Yo pedí una reunión porque yo sabía por qué estaba, pero quería que me lo digan, porque eso era lo que correspondía, con el jefe de Relaciones Institucionales de la Policía Nacional, y le dije, mire, explíqueme, porque además algo de seguridad entiendo, yo he sido viceministro de Seguridad en la Argentina, ¿para qué está ese patrullero? Y si es una orden judicial, lo entiendo, no hay problema. No, señores, eso está para seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana, para que se entienda, robo de celulares, asaltos en la vía pública, agresión en la vía pública. Y me dice, además me dice, es parte de un dispositivo martillo, en el cual si se produce una emergencia en toda la zona, no recuerdo si era Eloy Alfaro, no sé qué, ese está dispuesto ahí. Bueno, digo, si es así, si está enclavado mirando hacia adentro, no le va a servir. Córralo 10 metros. Ahí dicen que diste esa orden para facilitar la fuga. Pero, ¿cómo voy a facilitar la fuga si el patrullero, el día 14, la Policía Nacional emite un comunicado que hace consideraciones absurdas sobre que no tenía jurisdicción adentro? Siempre supimos que no tiene. Pero dice, el patrullero está ahí y sigue estando. Tengo el comunicado de la Policía Nacional. O sea que el patrullero nunca se retiró más de 10 metros, que además es mucho mejor para controlar, digo, que estar en la puerta, donde además como estaban jugando con el celular en forma permanente los policías, porque yo pasaba mañana, tarde y noche y lo veía, es más fácil ver de atrás. Es decir, ¿qué zona liberada? Policía Nacional adentro y Policía Nacional afuera. Segundo tema, yo he visto cómo empujaban ese patrullero porque no le andaba la batería. Lo vi yo, lo vieron vecinos y lo vio personal de la embajada. Si queremos, saquemos esto que parece que yo lo hiciera para darle un tono más dramático a la situación. La verdad es que si había un patrullero, no había una cámara, si ese patrullero, aun cuando arrancara, y si había un policía nacional de adentro, yo no liberé ninguna zona, ni tuve ninguna intención de liberar la zona. Solo advertir que yo tenía claro por qué estaba ahí, por eso le marqué esa situación. Y la respuesta que me dieron era que no estaba para eso. Nunca pregunté si estaba para cuidar justamente la situación de Profut, pero me dicen seguridad ciudadana. Así que, mito 1, jamás se liberó la zona. Mito 2, jamás se les negó la entrega de las cámaras, porque en ningún momento eso fue así. Mito 3, no se les negó otro tipo de información que pudiera dárseles, solo que nunca llegaron a solicitármelas por escrito. Mito 4, el día viernes 10 era la despedida del coronel Ochoa, el oficial agregado militar en Ecuador. Después de 2 años y medio, hicimos un asado. Si María de los Ángeles no tenía manera de no enterarse de todas las actividades que se hacían, utilizó eso porque pensó que el movimiento la facilitaba. Es un problema del cual a mí se me escapa y no tengo... Podría haber usado a la final del Mundial, y sí, había 1.300, 1.500 personas y 300 autos. Podría haber usado el miércoles anterior, que había una peña de tango con 70 personas, también podría haberlo usado. Decidió usar ese día. Punto. Yo no estaba, ni ella tenía una tobillera interna, ni yo era su carcelero. Por el contrario, ella era para mí y incluso hasta tuve que explicárselo muy fuertemente a veces al personal, de que ella no era la señora del Altillo, sino que era un habitante en forma clara y con derechos plenos adentro de la residencia. Y unos días antes ella había tenido una muy fuerte descompostura, de bajada de presión. Yo no había entrado nunca a la zona que ella habitaba por una cuestión de respeto y de establecer también los límites entre ambos, que fue una relación, otra cosa que salió en los medios, que ella me hacía la vida imposible. La relación fue de mutuo y permanente respeto, en una casa muy grande donde había margen para que esto sucediera. Pero ese día yo entré y ya llamamos a la emergencia, porque estaba Blanca lívida. Ella sufre de baja presión, aparentemente, según lo que ahí me contó. Y cuando llegó la emergencia, ya un rato después, bastante rato después, debo decir, ella ya estaba mejor y tenía 6-10 de presión. Es decir, que cualquier situación de salud que a ella le aconteciera era mi responsabilidad también. Eso significaba el vínculo cotidiano que nosotros teníamos y algunas conversaciones. Y por supuesto, cuando salió los papeles del hijo, comunicarle que habían salido los papeles del hijo. Y por supuesto, cuando el presidente dictó la resolución o decidió conceder el asilo, informárselo. Es decir,
todos los mitos, bueno, ese asado. En ese asado es donde se supone que estuvo la inteligencia cubana y no sé qué diplomático venezolano, no hubo absolutamente más nadie que la embajada argentina y el agregado. Si ella tomó la decisión ese día, a mí no me importa. Que hizo bien es no comunicármela, al revés. Porque si me la comunicaban me ponía en un compromiso, entonces yo creo que entendiendo eso, no me la comunica, pero era una de las posibilidades que ella lo hiciera el día que quisiera, así como era una de las posibilidades de que ella no lo hiciera. Pero bueno, Gabriel, vamos terminando este encuentro agradeciéndote mucho. Perdón porque estoy locuaz, pero no. me gusta describir los detalles de esta situación. Es muy bueno que haya locuacidad cuando se trata de una conversación. Quiero decir, ¿en qué va a quedar la relación entre Argentina y Ecuador? ¿Cuál es tu visión desde tu perspectiva? Bueno, ¿Qué nos queda a futuro? Esto es muy triste lo que ha pasado porque es un antecedente regional sobre el derecho de asilo, es un antecedente regional. Hace poco en Perú el embajador de México fue expulsado de una manera similar a la mía y también estaba el derecho de asilo en el medio. En un momento de mucha fragilidad política en Perú. Entonces está como instalándose que la primera situación a cortar, insisto, es la diplomática. Yo creo que ahora no va a haber una evolución peor, espero, porque igual, bueno, hace 2 días hemos tenido un intercambio entre los presidentes. El presidente Fernández ha sido muy claro en la misma versión que yo estoy contando, solo que sin detalles, avalar. Lo mismo el canciller Cafiero. En este momento existe esta en la encargaduría de negocios, acá y allá, y están los consulados, que es lo que más importa a los jóvenes que van y necesitan y a los que van y vienen. A mí me da mucha pena, reitero, desde mi perspectiva de ecuatoriano, porque también hay una coincidencia histórica en este momento. Tu país acaba de declarar, conjuntamente con Brasil, no han hecho una declaración conjunta, pero coinciden en el fortalecimiento de UNASUR. La recomposición, la recuperar UNASUR. Sí. E incluso ha habido actos simbólicos, ¿no? Así es. Como recuperar todo lo que había en el edificio, hermosísimo edificio de UNASUR en Quito, con el afán de fortalecer UNASUR, volver a tener UNASUR. Y justo sucede esto, ¿no? Y Argentina y Brasil están como punta de lanza de esa propuesta del fortalecimiento de UNASUR. Es una pena que eso pase. Sí, es una lástima. Pero bueno, tendremos que acostumbrarnos a... La política exterior en nuestros países tiene mucha fragilidad. Sobre todo en las últimas décadas, los cambios y las oscilaciones, y yo no lo digo asépticamente, yo estoy ubicado en alguno de esos puntos de la oscilación políticamente, no tengo ninguna... Y con esa currículum fue que se aceptó mi place inmediatamente a que fue presentado, porque mi cercanía con el presidente Fernández era una de las causas que agradaban, las mismas que ahora desagradan. Yo creo que esas oscilaciones se debería trabajar desde muchos ángulos para que haya al menos alguna lógica inviolable en determinados temas específicos y humanitarios, como el derecho a asilo, como la inviolabilidad efectiva de las representaciones diplomáticas, efectiva, no la formalidad, sino efectiva. Yo decía un poco provocativamente, debo decirlo, irónicamente, ni siquiera me fraguaron alguna de pruebas de lo que están acusándome, ¿no? Porque sería espionaje, hubiéramos pasado, pero ni siquiera han tenido, porque eso hoy es fácil, se busca una prueba, se construye y se hace aparecer en un portal en Lituania y luego rebota, ¿se entiende? ¿Algún medio la recoge? Bueno, no estoy pidiendo que lo hagan, estoy diciendo que hasta ese punto hemos llegado, que no hubo tiempo. Se podría haber llamado a los embajadores en consulta y congelado la relación, y no vuelven los embajadores en consulta. Hay muchos mecanismos en la diplomacia, en 36 horas, sin ninguna prueba, de mi participación respaldada por la estructura orgánica del gobierno argentino, se decidió algo que, bueno, va a tener consecuencias. Esperemos que no muchas, porque nosotros pasamos, pero los pueblos se mantienen, ¿no?
Muchísimas gracias, No, gracias Gabriel, a vos. por habernos recibido Gracias a vos. y sí, pues, tenerme en tu casa, ¿no? Porque Argentina es tu casa y ahora soy yo el visitante. Así es. Y hoy juega Messi, además, así que... Sí, pero ya me echaste a perder la temporalidad. Porque... Ah, perdón. No. Es el don de la ubicuidad que... Bueno, cortás ahí, cortás ahí. No, no, aquí se queda. Muchísimas gracias y chao. Gabriel Fuchs, en esta entrega de Palabra Suelta, el ex, no puedo decir así, lamentablemente, el ex embajador de Argentina en nuestro país, aquí en su ciudad, conversando sobre lo que sucedió en el caso María de los Ángeles Duarte y la torpeza con la que el tema se manejó. Lo puedo decir yo, ya lo dije, y me hago cargo de eso. La torpeza con que desde Ecuador se manejó este tema. Siempre a usted le agradecemos la compañía. Pásenla bien.